Preocupante que el vicepresidente constitucional de la República o Estado decida respaldar lo que él llama el voto lineal, que no es otra cosa que el control del voto y una manifestación muy clara de dictadura. El control de voto es una acción de dictadura. Y eso tiene que quedar claro. A ver, escuchémoslo primero. El tema de la CESUD-CV, hay que entender la vida orgánica de las organizaciones sociales. Democracia comunitaria. Que tiene que ver con la forma de control y autocontrol colectivo comunitario que tienen las organizaciones sociales indígenas campesinas. Que se basa en un control moral. Son decisiones que se toman orgánicamente y son controles que se los ejerce orgánicamente. Lo vienen haciendo eso desde hace más de 3.000 años atrás y seguramente lo van a seguir haciendo 3.000 años por delante. Es un tipo de democracia que nuestra Constitución reconoce, es la democracia comunitaria. Y no se ejerce coercitivamente. Un sindicato no tiene fuerzas armadas, no tiene tribunales para enjuiciar, encarcelar. El control orgánico de una decisión tomada colectivamente es mediante la presión y el control moral. Yo lo veo como un tipo de control moral de las decisiones colectivamente tomadas. No se olvide que para que eso funcione, la decisión tiene que haber sido asumida por todos. No son decisiones tomadas por un dirigente, porque si no, ¿quién le va a hacer caso? Un dirigente solo no es nada. Pero un dirigente que carga la autoridad moral y el apoyo de la comunidad, tiene la fuerza moral de la comunidad, ¿no? Personalmente lo encuentro una inmoralidad decir lo que ha dicho el vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso. Efectivamente es lo que él ahora da en llamar control moral y efectivamente está reconocida en la Constitución Política del Estado la organización indígena, y la forma de gobierno indígena. Pero hay un conflicto, y lo dijimos cuando esto se aprobó, va a haber un conflicto gravísimo entre dos estados que están cohabitando y coexistiendo. El vicepresidente Álvaro García Linera acaba de desconocer la presencia del Estado en los ayllus o en las comunidades campesinas que están manejados por sindicatos que no sienten la obligación constitucional de respetar los derechos individuales. No es verdad en ningún caso que la democracia indígena es la democracia de asumido entre todos. No, señor. Deciden tomar una acción y se llama consenso, pero no es un consenso del todos estamos de acuerdo con esto, no. Minoría acata mayoría, acata más que consenso. Minoría acata lo que dice mayoría, porque si no, están sujetos, no es al control moral del que habla el vicepresidente, sino al palo, porque sabemos que existe. Es decir, aquí le estamos buscando apoditos porque somos maricones en este país para hablar las cosas como se deben. El control moral no se puede ejercer a palos, no se puede ejercer con la expulsión del comunario si no está de acuerdo con algo que se plantea en la comunidad. Y esta es una verdad absoluta. No puede ser que haya, y después a quien dice autonomía lo llaman separatista, la puta madre, cuando el Estado Nacional le reconoce ciertos espacios libres de la propia Constitución. La Constitución garantiza la libertad individual,
La constitución política del Estado es una mierda, no sirve para nada. Pero está escrita la libertad que tiene el hombre de elegir y de pensar y de valerse por sí mismo. No, pero es que también está reconocida la autonomía indígena. Claro, por supuesto que está. Y ese conflicto gravísimo de dos estados es lo que vamos a pagar hasta que nos dé la gana. No vamos a permitir que voten cruzados. ¿Qué tal? O sea, van a salir y van a mostrar, todos esos votos debieran ser nulos. Porque ¿cómo va a haber el control? ¿Cómo van a saber? ¿Saben cómo van a saber? El primer voto va marcado. Se llama carretilla. El MNR lo hizo muchísimo. Te dan el voto ya marcado, el primer voto va marcado. Y después vos vas pasando la papeleta, el primer voto lo perdés y sacás la papeleta. Y después te venís y lo vas pasando marcado el voto de manera que se pueda controlar. Eso se llama carretilla, lo hizo el MNR hasta que se cansó. En algún momento pagó hasta 1.000 bolivianos por el primer voto. No lo deposité, traerlo. Entonces, cuando lo traen, el partido lo marca. Y después, el que va a votar recibe una papeleta, pone la previamente marcada y la trae la otra. Y con eso va el acarreo de votos. ¿A ustedes les parece que estamos hablando de democracia igual? ¿Que estamos hablando de oportunidades iguales? ¿Puede decir el vicepresidente lo que le dé la gana? Claro, él puede intentar una explicación además construida por el imaginario teórico de hoy. 3.000 años que lo hacían, que te costuren, viejo. ¿Cuáles 3.000 años? ¿Cuáles 3.000 años? Si cuando el Inca estaba no había posibilidades, estamos hablando de 500 años atrás. Cuando el Inca estaba, los indígenas eran esclavos. ¿De qué estás hablando de consenso cuando lo que venía de arriba era una orden? Fíjense ustedes que se cae. Borolón se les desborona todito el andamiaje teórico que creen ser muy capos para explicarlo. Son huevadas. Por suerte, y esto lo digo no con soberbia, por suerte uno también es estudiado. Que uno no diga que se leyó 20.000 libros porque queda en el ridículo. Pero he leído 4. Lo grave es que 4 libros leídos frente a 20.000 me dan para pensar casi lo mismo. Son huevadas. Pero les digo, es muy grave justificar la no democracia. Porque esta democracia impositiva es la democracia del cero. El mismo método MNRista, los opositores cero. No van a sacar ni su voto. Y en algunos lugares va a ser así. Cero, no van a sacar ni su voto. Y viene a justificarlo como una conquista de 3.000 años. Puta madre, sean bellacos, hombre, no sean bellacos. ¿Ah? Hace 3.000 años les daban palo igual que se lo dan ahora. No tenían posibilidad de pensar, no tenían posibilidad de ejecutar. ¿Por qué? Porque mandaban los incas, mandaban los dueños, los que les enseñaron a aculicar para que no se cansen y puedan seguir siendo explotados. Las demás son huevadas. ¿Qué dijo el doctor Santisteban? El Estado plurinacional reconoce esta democracia comunitaria, ¿no? Y esta democracia comunitaria tiene sus propias formas de elegir a sus líderes por uso y costumbre, por el consenso para agarrar y elegir a su cacique. En este sentido hay un conflicto constitucional entre el secreto al voto y la democracia comunitaria. Al salir estos comunitarios al voto de elegir mandatarios presidenciales, vicepresidenciales, diputados y senadores, ¿o cuál es la situación? A ver, lo primero que hay que establecer es que en el Estado plurinacional el sistema republicano de gobierno todavía sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto? En la República y el Estado republicano, el sistema de gobierno se establece que está inscrito en la Constitución, bien definido. Hay una democracia intercultural
Esta democracia intercultural, que incluye pueblos indígenas y ciudadanos, ¿no es cierto?, libres que no pertenecen a naciones y pueblos indígenas, tiene tres formas de ejercer la democracia intercultural. La primera es la directa, la democracia participativa y directa. Quiere decir que es aquella que ejercemos mediante asambleas, cabildos, mediante la democracia directa, el referéndum revocatorio, el referéndum para tocar temas de interés público. Por otro lado, hay la democracia, que es la democracia que es representativa, es aquella que se va a ejercer el 12 de octubre. La democracia representativa implica la aplicación del primer principio de categoría universal, que es el sufragio, que es directo, secreto, libre y garantizado por el Estado ese día en las elecciones. Esa democracia representativa es para elegir presidente, vicepresidente en forma directa, senadores y diputados, uninominales y plurinominales y senadores en circunscripciones departamentales. La otra democracia comunitaria es aquella que en los derechos de los pueblos indígenas se ejerce para elegir autoridades por normas y procedimientos propios. Quiere decir, en la Cámara de Diputados existen 130 diputados, de los cuales 123 pertenecen a la democracia intercultural, así se vota, libre, secreto. Y los 7 especiales se nombran, los 7 representantes, diputados especiales, se nombran por normas y procedimientos propios. Eso es el alcance de la democracia comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, uno es la democracia representativa, que la ejercemos todos los que estamos habilitados para votar, y otra es la democracia comunitaria, que permite elegir sus normas por procedimientos propios, sus representantes, perdón, por normas y procedimientos propios. Esa democracia comunitaria tiene un ámbito nacional que llega a los 7 representantes especiales y también tiene un ámbito local y departamental. En el ámbito departamental está reflejado en la designación, nominación o votación sobre 5 representantes a la asamblea departamental, como es el caso de Santa Cruz. Por eso vamos a ver que ya el pueblo yuracaré mojeño está cambiando su tercer representante a la asamblea en una sola gestión de la asamblea, porque ese es el ejercicio de la democracia comunitaria que no llega ni le llega a la democracia representativa. Esas son las grandes diferencias, es decir, tiene su inicio y su alcance, pero esto está en la Constitución y está muy claramente en el artículo 7 de la ley del régimen electoral. Está la conceptualización de lo que es la democracia directa y participativa, la forma de ejercer la democracia representativa, que es la que vamos a ejercer el 12, pero también el 12 de octubre se va a ejercer la democracia comunitaria sobre las 7 representaciones indígenas y campesino originaria. Cuando algún pueblo indígena o alguna comunidad campesina se atribuye el derecho de inmiscuirse en la votación o el ejercicio de la democracia representativa para votación de presidente, de vicepresidente, senador o diputado, lo que está haciendo es violar los derechos políticos y de ciudadanía de toda esa comunidad, sea o no sea indígena, campesina, originaria, de toda esa comunidad intercultural. Entonces ahí, por ejemplo, quien debe garantizar el voto de categoría universal, porque la democracia representativa que vamos a ejercer la mayoría de los ciudadanos el 12 de octubre es una democracia que se basa sobre el principio del sufragio universal. Quiere decir que la misma ley del régimen electoral está estableciendo con toda claridad, ¿no es cierto?, en su artículo 43, que el sufragio, una de las características es la libertad y el secreto. Entonces, cuando una comunidad se atribuye el derecho de inmiscuirse o de pretender sancionar a quien vote, está violando los derechos políticos de ciudadanía de los ciudadanos, pero también de la democracia representativa. Es decir, está obstruyendo una forma de gobierno, porque es un gobierno republicano, donde se elige presidente y vicepresidente por todos los que están habilitados para votar. No hay ninguna confusión. Lo que hay, es un extremo, la amenaza de un extremo abuso de poder, ¿no es cierto?, que va a ir a violentar los principios de la democracia representativa al hablar de sanciones, de castigo, etcétera, etcétera. Pero resulta que la ley del órgano electoral, en su artículo 24, le da como atribución al órgano, al Tribunal Supremo Electoral, ahora llamado Tribunal Supremo Electoral, a que sancione, pero ese día de las elecciones,
la fuerza militar y policial pasa a manos por ese día nomás de las elecciones del Tribunal Supremo Electoral. Así lo dice el artículo 24 en su numeral 35, donde dice disponer toda la fuerza pública para el día del acto eleccionario. Entonces debe garantizarse a lo largo y ancho del territorio nacional, y la democracia comunitaria es para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas por normas y procedimientos propios, y la democracia representativa es la que todos los ciudadanos que estamos en el padrón electoral vamos a elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Esas son las dos diferencias medulares y sustanciales. Es decir, que los procedimientos propios de esta democracia comunitaria no llegan a tener alcance a la que todos tenemos intercultural. No, porque los procedimientos, normas y procedimientos propios solamente es aplicable a la comunidad campesina o al pueblo indígena para elegir, designar o denominar su representante. En este caso solo alcanza a los 7 especiales, pero por normas y procedimientos propios. Nada que ver con la democracia representativa que se ejerce en los 9 departamentos. Absolutamente claro desde el punto de vista del derecho constitucional, del derecho electoral y de los procedimientos constitucionales. Lo que ha dicho el vicepresidente es una manipulación y es una negación, exactamente como lo hemos marcado, una negación de los derechos individuales de las personas. Su democracia en su territorio para legislar, para ver los asuntos propios de su comunidad, de la comunidad indígena. Lo demás son historias. Fíjense ustedes, el ejemplo, doña Ruth Lozada, la presidenta de la Asamblea Departamental, con relación a este cambio permanente que hacen los representantes indígenas del pueblo Yuracaré Mojeño, que ahora decidieron sacarla a la asambleísta que tenían porque lo denunció al sinvergüenza de haberla acosado. Dale. Le revocaron el mando a la mujer indígena que denunció abuso y ya nombraron a una suplente. ¿Qué es el reglamento sobre esta figura? ¿Se los puede cambiar siempre cuando ellos quieran? O sea, bajo el título de usos y costumbres. Efectivamente, que tenemos en este momento un problema dentro de la Asamblea Legislativa, pero la ley que dice, solamente un asambleísta queda para nosotros, se le extingue su mandato cuando el Tribunal Supremo Electoral, en caso de los indígenas, nos envía la certificación de que hay un nuevo asambleísta indígena nombrado por usos y costumbres. En el caso de los asambleístas indígenas ya hemos tenido varios cambios, hemos tenido el asambleísta chiquitano que recién ha sido cambiado y en este sería la tercera vez que se cambia un asambleísta Yuracaré Mojeño por usos y costumbres. La Asamblea Legislativa Departamental no puede, a simple carta de un pueblo... ¿Queda claro o no queda claro? El vicepresidente acostumbrado a manipular, para bien o para mal, se encuentra con gente como José Luis Santisteban, como yo, como muchos otros, que no estamos dispuestos a darle gusto de que las cosas sean como él decide que van a ser, porque el relato, porque el cuento que nos están armando, definitivamente no nos convence porque, ya les digo, 4 libros hemos leído.